Gracias por la invitación. No, un honor. No, por favor. Ahí te estaban escrachando ya. Ah, mira. La llegada, viene entrando por el túnel y ¿sabes qué hace? Bueno, la primera pregunta es ¿cómo llegás a la música? ¿Cómo empezás? Tus comienzos, digamos, de pequeño, digamos. De pibe. Hay un hecho así como puntual que es muy fortuito, muy casual. Yo soy platense, soy de La Plata, hincha estudiante. Y en esa época mi papá trabajaba era gerente de un club náutico que está en Ensenada, cerca de La Plata, que es el Club Regatas La Plata. Y era una época de bonanza, una buena época. Y tenían un piano vertical que tenía los dos laterales, las patas, con polillas. Y eso alcanzaba como para decir, bueno, lo cambiamos el piano. Entonces compraron un cuarto cola chiquito para el salón así de fiesta. En esa época los clubes tenían su salón de fiesta con el piano, por las orquestas de tango. ¿De qué año estamos hablando? Y estamos hablando de bastante, yo ya no soy un pibe. Así estamos hablando del 70. Ajá, década del 70. 70, sí. Años 71, 72, 71, ponele. Yo tenía 10 años, yo nací en el 61. Esto de versión del 71. Y como mi papá fue músico del ejército, mi papá estuvo unos años en el ejército de montaña en Bariloche, en el sur. Después tuvo un accidente de una mano, se cortó un dedo, dejó el ejército y dejó la música y se dedicó a otra cosa. Pero siempre le quedó esa afición con la música, tocaba el corno. Entonces, cuando la comisión directiva compra este piano y el otro piano, dicen, ¿qué hacemos con este piano? Y mi viejo se tira un lance y dice, ¿y por qué no me lo regalan? Y dijeron, bueno, llévatelo. Entonces contrató una camioneta, lo cargó y apareció un día en mi casa con un piano vertical gigante. No un mini piano, un piano de esos grandes, ¿no? Bueno, se hizo un lugar en el living. También tiene que ver con la estética de la época, ¿no? Que un piano en un living vestía. Capaz que uno ahora pone otra cosa. Pone un, no sé, un televisor, un LED, claro, de 50. Bueno, en esa época ponías un piano, con candelabros, todo. Y bueno, y para mí fue como la PlayStation, digo, porque cayó el piano y fue abrir el piano y empezar a tocar. Y escuchaba, me acuerdo, lo primero fue la música de las propagandas. Escuchaba música de las propagandas, iba y las sacaba. Entonces mi papá empezó a jugar conmigo, entonces me enseñó las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si. Y cuando más o menos las pude identificar, él me decía, date vuelta. Entonces yo me daba vuelta y me tocó delante y me decía, ¿qué nota? Y yo decía sol, si bemol. Entonces le agarró conmigo y me decía, pero este tiene oído absoluto. Yo no tenía ni idea de lo que me hablaba. Así que de ahí me mandaron al conservatorio, pero casi sin preguntarme. En esa época tampoco los padres consultaban demasiado a los hijos, ¿no? Bueno, al conservatorio. Y ahí fue que a los 11 años, ¿sí? En el 72, creo que fue que entré al conservatorio. Y ahí arranqué. Como le pasó a casi todo el mundo, tuve unos primeros años muy buenos. El tema del oído después resultó que era así. Entonces la metodología en el conservatorio era teoría y solfeo, conservatorio provincial, ¿no? como este.
y mucho dictado rítmico, mucho dictado melódico. El dictado melódico, todos se estaban alrededor mío, porque la profesora tocaba do, re, mi, fa, sol y yo le decía do, re, mi, fa, sol. Yo les tiraba todas las notas casi en tiempo real. Y después tuve una época de crisis en la adolescencia, que no encontraba como el profesor adecuado de piano, etcétera, etcétera. Me empecé a vincular con otros aspectos de la música, empecé a tocar la guitarra y tuve un año y pico que dejé. Y dije me iba a dedicar al dibujo, que era como mi otra pasión y lo que hacía mucho también, que incluso a veces cuando puedo lo hago, que es dibujar. Tuve esa época de crisis, 16 años, 17 años, que yo quería hacer otra cosa. Y por ahí el conservatorio no me tiraba la data que yo quería, o la exigencia. El conservatorio en ese momento tenía un alto nivel de exigencia, altísimo nivel de exigencia. O sea, para rendir un examen de piano tenías que ser Horowitz, ¿no? Tenías que tocar mucho y mucho tiempo. Y yo me había empezado a enganchar con el rock y escuchaba rock, entonces yo intentaba sacar temas de oído, improvisar, y era como una herejía. Pero sí, no estaba prohibido, poco más te pegaban en las manos, porque el conservatorio era como muy rígido, muy exigente y con un alto nivel en cuanto a conocimientos, porque yo la verdad que si de algo no desdeño es de esa formación. Y yo ahí tuve, bueno, en mi regreso al conservatorio, que ya entro a la parte de lo que es la carrera, el superior, a partir de los 17 años por ahí, tengo un profesor de piano que fue Roberto Castro, que es hijo de Washington Castro, es sobrino de Washington Castro y hijo del Castro que es compositor. Él me marcó mucho en cuanto a encontrarle la vuelta a algunas cuestiones que por ahí son las más difíciles para construir el oficio, ¿no? Y que es la disciplina, digamos, la permanencia sobre el estudio, o sea, el carácter, no caerse, no apoyarse únicamente en las condiciones naturales. Bueno, todo eso yo lo pude convertir en algo positivo con Roberto Castro, que fue el que me terminó de dar el envión como para terminar la carrera. Y por otro lado la tuve a Silvia Malbrán, que es la educadora conocida, que vivía muy cerca de mi casa, y yo empecé a tomar clases particulares con ella. Y a los 6 meses de estar tomando clases me toma ella a mí como ayudante. Y con ella ingreso a la Facultad de Bellas Artes como ayudante de ella, en el año, ya estoy hablando año 83, por ahí. La democracia. Sí, ya estábamos ahí abriendo la democracia, porque Silvia estuvo prohibida durante la dictadura. O sea, la cesaron en el cargo y vuelve en el año 83, cuando se renuevan las autoridades. Silvia también fue una persona así que me marcó mucho, digamos, durante esos años de formación, ¿no? Después hubo un profesor más en el conservatorio que falleció hace menos de un año, que era una institución en La Plata, Enrique Gerardi, que fue el profesor que yo tuve en armonía. En la época que yo estudié, las materias constitutivas eran materias troncales y estudiaban por separado. Tenías 4 años de armonía, tenías 3 años de morfología y tenías 3 años de contrapunto. El primer año había armonía y después los otros 3 años tenías las 3 materias por separado. Y cada una 2 horas por semana, entonces tenías 6 horas de esas materias, ¿no? Y Gerardi aparte fue un compositor contemporáneo, un loco, pero como docente era todo lo contrario, era sistemático, metódico, era el tipo que te decía vos, contrapunto a 2 voces, especie 1, subrayado con rojo, 2 puntos, al margen. Y te dictaba el concepto y después te tenía 6 meses haciendo contrapunto a 2 voces, que era aburridísimo, porque escribías a 2 voces, pero hasta que lo tenías adentro, sí o sí. Bueno, él me marcó muchísimo, pero no fue un impacto inmediato, como me pasó con Castro, como me pasó con Silvia Malbrán. Lo de Gerardi me di cuenta mucho tiempo después lo que me había impactado. Me di cuenta cuando empecé a dar clases. Me di cuenta que
todo lo que había aprendido metodológicamente para dar clases lo había aprendido con él. Sobre todo en esa materia, ¿no? En armonía. Y el tema de la movida musical de ese tiempo, del 70, 80, y salías a tocar, ¿cómo era así? Digamos, en un periodo que estaban los militares, y después... Bueno, yo vivía en La Plata y viví todo el secundario en época de dictadura. Al punto, yo estaba vinculado con Bellas Artes además, al punto que yo tengo así como un hecho que coincide con el tiempo que yo dejo el conservatorio también, años 76, 77. Debo haber estado, como para que ustedes se hagan una idea, debo haber estado 2 años sin salir un fin de semana, y si salías a la tarde y tenía un parque a 2 cuadras de casa a jugar al fútbol con amigos, pero nosotros hemos estado jugando al fútbol y hemos visto en la calle como 2 autos encerraban a otro y bajaban 5 tipos armados y secuestraron a uno y se lo llevaban. Digo, esas cosas, en La Plata, que fue una de las ciudades más castigadas del país, el rock en ese momento era como no sé, no era una resistencia como organizada, sino que era un lugar donde resistía la gente que pensaba, o la juventud que buscaba otra cosa. Bueno, yo estaba inmerso un poquito en eso, pero muy teóricamente, estábamos todos muy adentro. Después, a partir del Mundial 78, Salía un avión. Empezamos a salir un poco más a la calle, empezamos a ir a los recitales. ¿Pero por qué? Porque se empezó a distender un poquito más la cuestión. Entonces ya ir a un recital era como más, estaba como más permitido y no era tan arriesgado, porque a mí me pasó, tengo experiencias malísimas, ¿no? De qué sé yo, estar así, venía la policía y te llevaba en cana. Y era así. Y no era cuestión de que vos sacabas el documento y decías, no, tengo el documento. ¿Viste? Entonces realmente una época difícil. Y después, a partir del 80, por el tipo de economía que había en el país, que había una economía muy de mercado y que estábamos muy parecido a lo que pasó con el menemismo, que estábamos muy equiparados, empezó a venir mucha gente de afuera, porque realmente era muy barato, y empezaron a armarse festivales internacionales y tuve la suerte, qué sé yo, en ese momento me acuerdo que fuimos a ver a John McLaughlin, un guitarrista inglés, y de telonero estuvo Egberto Gismonti, que a mí me rompió la cabeza y todos decíamos, ¿y este tipo dónde salió? Y hoy yo sigo, anoche a la 1 de la mañana estaba en YouTube mirando videos de Gismonti, por ejemplo, ¿no? Y bueno, tuvimos como una ola ahí del 80 al 82 muy fuerte, ¿no? Bueno, lo fui a ver a Queen en la cancha de Vélez, que fue cuando a Freddie Mercury se lo llevan preso porque andaba con pantalones cortos en la calle Florida, imagínense lo que era, ¿no? Ian Hammer, Water Report, lo vi a Jaco Pastorius tocar cuando vino con Water Report. La primera vez en mi vida que vimos un loop, el tipo tocaba tucu, 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 y lo dejó grabando en el aire y arriba empezó a tocar otras cosas y todos decíamos, ¡ah, magia! Claro, claro que estábamos frente a un brujo, ¿no? Mientras sos alumno, mientras yo fui alumno del conservatorio de la facultad, te parece que la música es eso, que es una permanente formación, y después con los años te das cuenta que es como la iniciación. Después la construcción del oficio y sobre todo la construcción de la identidad con la música, lo que a vos encontrar el lugar en la música, así como uno encuentra su lugar en el mundo y dice, bueno, yo voy a vivir en este lugar, con la música es igual, en un plano simbólico, es decir, bueno, esta es la música que yo quiero hacer, o la que quiero hacer en este momento, es una construcción mucho más profunda, mucho más compleja que la construcción del lenguaje, que es lo que haces sistemáticamente cuando estudias. Entonces también el tiempo también te lleva a valorar la sistematización. Yo, la formación que tuve, que fue rígida, represiva, pero muy exigente y muy honesta también, no la desdeño para nada, ¿no? Y que fue absolutamente clásica. Era imposible querer tocar Piazzolla. Yo me acuerdo, tuve un profesor que también me marcó mucho, que fue Virtud Maraño, en la cuestión así más reflexiva de la música,
Y yo me acuerdo que una vez en la facultad, en una clase de contrapunto, un alumno, que hoy es un destacado fagotista platense, le puso el ejemplo de Fuga y Misterio. Y Maraño lo miró y le dijo, eso es un canon, pero así con una cosa como despectiva, ¿no? Como diciendo, no, eso es un canon. Dice, ¿qué me viene? Dice, una fuga es otra cosa, nada que ver. O sea, había un subvalor hacia lo contemporáneo y lo popular. Lo contemporáneo era ser como muy raro. Lo que te daba la categoría de contemporáneo y lo que te legitimaba ante un núcleo muy pequeño, muy elitista, era como una originalidad compulsiva, es decir, yo soy rarísimo, entonces soy contemporáneo. Jamás un quinto primero, entonces soy contemporáneo. ¿Y cómo lo ve comparado con la educación musical de ahora, digamos, en esos tiempos? ¿Y cómo se enseña ahora? Si lo ve mejor, peor. Sí, bueno, algunas cosas, yo soy crítico de algunas cosas. Por ahí yo perdí un poco el timing del conservatorio, porque ya el último año que yo di armonía acá en el conservatorio fue en el 2006 creo, sí. Ya casi 10 años, ¿no? Y en 10 años cambió mucho todo, las cosas cambiaron mucho. A mí me parece que está buenísimo la apertura hacia todo el mundo de la música, ¿no? Y en realidad la apertura conceptual, lo que se plantea, el concepto de contemporáneo como lo que está sucediendo, y lo que sucede puede ir desde Gilda hasta las experiencias electroacústicas. Entonces me parece que ese concepto es buenísimo. Ahora, hay que defenderlo y hay que sostenerlo, ¿no? Y me parece que a veces el sistema se diversifica tanto que en un punto se horizontaliza pero no profundiza, ¿no? Yo lo que veo con la educación que yo tuve es que estaba mucho más acotado, pero realmente había una profundidad y los planes estaban diseñados como para que uno pudiese comprometerse con esa profundidad. Es decir, nosotros teníamos 6 horas de materias técnicas por semana, pero teníamos todo el tiempo como para profundizar eso. Entonces a mí, el profesor que les decía, Enrique Gerardi, nos explicaba, bueno, hoy vamos a ver la cadencia modal, una cadencia modal. Entonces nos explicaba sexto descendido, séptimo descendido, primero. Y nos planteaba 20 variantes de esa cadencia, con distintas posiciones, disposición abierta, disposición cerrada, con 4 voces, con sonidos ajenos a la tríada, etcétera, etcétera. Y nos hacía una reducción para piano y decía, bueno, vayan y pruébenlo. Y yo estaba toda una tarde en mi casa tocando pim, pum, pa, pim. O sea, había tiempo para eso. Y yo me di cuenta hoy que todavía las tengo en la cabeza, ¿no? Pasaron 30 años y todavía yo lo tengo en la cabeza. Me parece que hoy la enseñanza perdió un poco eso de la profundidad, pero ganó en otros aspectos, ¿no? Y aparte el mundo es totalmente distinto. Hoy yo no creo que sea... Hoy hay algo que está mucho más democratizado, que es la cuestión de la información. Y ya la información no digamos, uno puede tener acceso a la información, por lo menos la estandarizada, a través, qué sé yo, por ejemplo, de internet, ¿no? De las publicaciones, de los discos, etcétera, etcétera. Hay tanta herramienta comunicacional que la educación tiene que tomarlo y tiene que aprovechar eso, porque uno se está educando todo el tiempo, si quiere. Entonces me parece que lo que hay que estimular es que la profundidad sea como un proceso de uno y no sea tan lineal, o sea, tan unidireccional como era en mi época, que si a mí no venía Gerardi y me contaba que se podía hacer, no sé, 36 variantes de acórdicas en el lenguaje tonal partiendo de tríadas, yo no me tendría a ningún lado, porque en mi casa no había libros de eso y menos había internet. O había otras cosas, o había programas en la televisión. Sí, como los discos, digamos, en la música.
Lógico. Vos hablás, qué sé yo, hablás con Jorge Navarro, por ejemplo, vos que sos pianista de jazz, ¿no? Que fue uno de los que armó la historia del piano en el jazz en la Argentina con el Mono Villegas y esos tipos. Y Jorge, que yo tenía un par de así posibilidades de charlar con él, el tipo te contaba que les caía, no sé, un disco de Duke Ellington, rayado por ahí, y se ponían con el tocadisco en la casa a sacar hasta la última nota, y era un laburo de un mes, ¿viste? Y hoy desde el iPhone 099 y lo compras, y te viene el PDF y lo disparás y, qué sé yo, y lo imprimís. Y capaz que lo imprimís y lo tenés ahí, lo dejás y no lo tocas. Entonces decís, ¿cómo es la cosa? ¿Qué conviene más entonces? ¿Volver a la artesanía? De decir, me rompo la oreja sacando un tema, que sacas hasta las rayitas, todo. Encima la música no era tan nítida, salvo la música afuera que estaba bien grabada, pero vos escuchás los discos con auriculares, hoy escuchás los discos del rock del 70 y escuchás toses, pasos que caminan, un montón de cosas que no pasan ni siquiera cuando uno graba caseramente, ¿no? Entonces, digo, me parece que hoy la educación lo que tiene que hacer es estimular a las herramientas comunicacionales, a que el propio tipo se apropie de la cantidad de material que hay, ¿no? Es como que hay que estimular eso, la investigación, la curiosidad, la creatividad, porque después está todo, y es tanto que hoy menos que nunca el sistema puede proporcionarte una formación completa. Porque en Argentina nomás hay 456 especies folclóricas. Digo, no te alcanza la vida para conocerlas. De algunas hay 3 canciones nada más. Y son de acá, por ejemplo, de esta región. Digo, ¿quién conoce el Prado, por ejemplo? El Prado es una forma folclórica que se hacía entre una zona que va de Lobería a Coronel Suárez. Ahí en esa zona están las 3 o 4 canciones que hay del Prado, pero está categorizada como una especie folclórica. Digo, eso te enterás de casualidad, pero digo, hay tanto para estudiar y hay tanto para ver que es, digamos, pensar la educación sistémica desde acumular conocimiento, hoy es imposible. Me parece que para mí lo más maravilloso que tiene la música es que está en permanente cambio, ¿no? Digamos, la música como se hacía, cómo se producía, cómo se pensaba, cómo se interpretaba, cómo se grababa, cómo se reflexionaba hace 30 años atrás, cuando yo empecé a estudiar, o 40, 35, como pasa acá en algún año, era totalmente distinto a lo que fue, por ejemplo, en los 90 cuando se abrió la importación y todo el mundo tenía un teclado. Y apareció los secuenciadores, por ejemplo, ¿no? Y es totalmente distinto a lo que pasó ya en el siglo XXI, donde se vuelve a las formas acústicas. Digo, entonces ese permanente cambio continuamente te lleva a rever digamos, la postura y el posicionamiento que vos tenés frente a la música. Digo, para mí lo más maravilloso que tiene la música es eso, y si yo tengo que definir, la música es eso, ¿no? Termina siendo como una forma de vida porque la vida de uno también está en permanente cambio. Cuando a mí me dicen, ¿y qué es la música para vos? Pues la música para mí es una forma de vida. Al punto que yo, por ejemplo, hoy trabajo en un área de comunicación, en una gestión pública a nivel nacional que no tiene nada que ver ni con la música ni con la cultura, pero mi postura ahí adentro no es del músico que toca el piano, sino del tipo que mira al mundo desde la mirada de un músico, o de la mirada de un tipo que está vinculado con el arte, ¿no? O con lo creativo. Entonces me parece que lo genial de la música es eso, que a vos te da una impronta personal. Digamos, es un camino a encontrarse y es un camino, digamos, de permanente cambio, como el mismo lenguaje. Hay un periodo de la vida donde uno tiene todo el interés puesto en la música, pero desde el descubrimiento, ¿no?
Decir, a ver, pongo este disco de Bill Evans o pongo este disco de Spinetta o esto de Bach para ver qué le afano, o sea, qué incorporo, qué descubro nuevo. Y hay un momento que abandonás esa etapa naturalmente y te metes a escuchar por el placer de escuchar, ¿no? Y ese momento también es tan maravilloso como el otro, porque empezás a descubrir otras cosas, ya no descubrís herramientas del lenguaje, descubrís el lenguaje en sí mismo. Y el lenguaje en sí mismo es lo que vos pensás, es lo que a vos te provoca pensar. Entonces está el que te dice, no, yo a Spinetta no le entiendo nada, y está el que te dice, mira, para mí Spinetta es todo. Yo tengo un problema y en lugar de ir al psicólogo escucho a 18 minutos del sol y ya está, ¿no? Y es así. Bueno, yo considero músico al músico que está al activo, el que está, digamos, siempre en una postura activa frente a la música, que puede ser desde la docencia, desde la reflexión, puede ser desde la ejecución, el tipo que toca, ¿sí? Y que muere por tocar, ¿sí? O el tipo que compone. Me parece que los tres tienen como roles distintos dentro de lo que es la sociedad, ¿sí? Que los tres son tres maneras de ser músico y que dentro de cada uno de ellos hay como subcategorías, ¿no? Ayer justamente estuvimos haciendo yo estoy tocando con el Turco Chiodi, ¿sí? Todos lo deben conocer, un compositor de canciones de Azul, para mí un gran compositor de canciones, y estamos tocando con él y con tres músicos de Tandil, dos hermanos muy conocidos que son los Marguerite, un bajista y un baterista, tremendos músicos, son dos chicos realmente con un talento, y hablábamos justamente en un programa tipo el Encuentro en el Estudio, ¿no? Y en un momento se hizo como una charla general y hablábamos de los músicos que han construido el oficio de laburantes. Entonces yo les contaba la experiencia que hace 3 años atrás, a través de Sami Mielgo, que es un guitarrista con el que yo toco en trío, me dice, mira, salió un laburo, hay una cantante de jazz que se llama Charlotte, me dice que va a grabar un disco, yo le voy a hacer la producción, qué sé yo, y dentro de 2 meses vamos a hacer una presentación en vinilo. Me dice, yo te voy a pasar los cifrados, o sea, bien en jerga musical, ¿no? Te voy a pasar los cifrados, me dice, los pasamos juntos algún día, y ese día se junta la banda. Me dice, va a estar el Mono Hurtado, me dice, el baterista todavía no lo tengo, qué sé yo, Bueno, llegamos, se graba el disco, se llega el momento del show, yo participo, en el disco participo en 2 temas, pero en el show participo en casi todos, y aparece el baterista. Aparece un tipo grande, 60 y pico de años, con un asistente, ¿no? Un pibe que traía la chancha, el tacho, ¿viste? Claro, pero aparte, cuando ya entró, yo dije, esto es una estética de otra época, porque ya es muy raro que hoy los músicos, salvo las grandes estrellas, tengan un personal trainer ahí que los asista, ¿no? Bueno, era un chabón que tenía un flaco que le armó la batería, qué sé yo, y al rato llegó él. Y el baterista era Juan Rodríguez, que fue el baterista que tocó en Adiós Sui Generis, en la última época de Sui Generis, ¿viste? Yo estaba emocionado, ¿viste? Fui y le dije, yo tengo los discos de Adiós Sui Generis, todavía guardo los vinilos. Me dijo, qué bien, no le dio ninguna importancia, ¿viste? Bueno, y ahí yo me encontré con un tipo que realmente hizo de la música el oficio de un laburante, que le daba lo mismo tocar para 4, como tocamos ese día en vinilo en Palermo con una entrada carísima, que tocar en un show, como después tocó en las bandas eternas de Spinetta, como invitado, ante 30.000 personas, ¿no? Me parece que eso es parte de las subcategorías que tienen, ¿no? Digamos que está el músico, como puede ser el Turco Chiodi, que a donde va es el Turco Chiodi, y está el músico que es grandísimo también, o que tiene mucho oficio, muchos años, etcétera, etcétera, pero que tiene ese rol del laburante, ¿no? Del tipo que vive de la música y que tiene muy en claro qué es lo que tiene que hacer, es ir y formar parte de una estructura musical, de un colectivo que va a dar un espectáculo. Hace 5 años vino a tocar el Gran Rex João Gilberto, que es como el Yupanqui de Brasil, ¿no?
y se lo anunciaba solo, yo Gilberto solo con una guitarra. Y llegó con un músico acompañante, y subió al escenario, yo Gilberto, yo no fui a verlo, pero después vi el video porque me contaban la anécdota y busqué el video y lo miré. Y sube yo Gilberto, saluda, qué sé yo, bla bla, y el tipo que estaba de acompañante ahí en las sombras, que no se lo veía, era Caetano Veloso, que había venido de acompañante, ¿viste? Entonces, eso también tiene que ver, es fuerte como mensaje, digamos, la cuestión esa del laburo, porque un tipo con un cartel, como Caetano, que tal vez tenga más cartel todavía que yo, Gilberto, digamos, se baje del caballo, de la estatua, y se ponga en el rol de laburante, ¿no? Me parece que lo mismo pasa en la docencia, del tipo que labura todos los días, casi en forma anónima, pero que está muy activo y que está todo el tiempo pensando y proponiendo cosas nuevas, etcétera, etcétera. Y lo mismo pasa con el compositor, ¿no? Sobre todo el compositor, digamos, que está como fuera de la presión del mercado, el tipo que realmente compone, ¿no? El que se pierde un mes y medio para hacer un tema digno que capaz que después van a escuchar 10. Pero para mí ese tipo es un héroe, digamos, un héroe el que hace lo que tiene que hacer, ¿no? Desde ese lugar. Si tenés que enumerar así momentos destacados tuyos, o momentos, no sé, los que vos consideres más importantes, musicales, digamos. Cuando yo empecé a trabajar de docente, en el año 80 y pico, yo empecé muy jovencito, por eso ya me jubilé acá. Sería año 85, sí, año 85, yo trabajaba en un pueblo rural de la provincia, en Maipú, provincia de Buenos Aires. Y Maipú era una escuela normal, yo daba clase en secundario, ni siquiera en un conservatorio, daba clase en secundario y había formado un coro de pibes de secundario, todos pibes de 15, 16 años, que fue el primer grupo así coral que yo formé. Y me acuerdo que la escuela tenía un colectivo, porque era una escuela que estaba subsidiada por el Estado y además había una cooperativa ganadera que bancaba el proyecto de la escuela y tenía un colectivo. Lo fui a encarar al intendente de Maipú, que en esa época el intendente de un pueblo de 10.000 habitantes era un vecino. Sí. O sea, te paraban en la puerta de la municipalidad y en un momento iba a entrar. O sea, digamos, no era tan mediático el asunto como puede ser ahora, que tenés que pedir audiencia y pasar 3 o 4 filtros. No. Y fui y le dije, mire, yo tengo un coro de chicos, que además hay 2 o 3 que cantan bien, cantan bárbaro. Y yo le dije al tipo, le digo, yo quiero que la municipalidad nos dé un subsidio para ponerle plata al colectivo y salir. Ir con el colectivo a los pueblitos que están cercanos, llegar, bajar con el coro y ponerlo a cantar en el almacén, en cualquier lado. Y el tipo dijo, está loco. Pero se enganchó con la idea y nos bancó la nafta y yo durante 3-4 meses salíamos con los pibes, en lugar de dar clase en la escuela, nos íbamos 4 para los pibes, sabían que era la fiesta. Todos querían ir al coro además, porque todo el mundo quería viajar. Entonces nosotros llegábamos a un pueblito y íbamos a Labardén, que está muy cerca de Maipú, 20 kilómetros. Ni una calle asfaltada. Llegábamos ahí, parábamos con el colectivo, hablábamos en algún pueblo hablamos con la policía, en otro hablamos con el cura, en otro hablamos con el almacenero, bajábamos ahí y nos poníamos a cantar y a la hora estaba todo el pueblo mirando. Y para mí fue una experiencia musical tremenda, tremenda, para mí inolvidable. Yo dije, la cosa pasa por acá, no pasa por otro lado. Para mí ese fue un hecho significativo que me marcó como ideológicamente, ¿no? La música es una cuestión colectiva, la música está en la calle, la música es un hecho más de tiempo real. Lo que me pasó con el folclore fue que en el momento que se rompe toda esa cuestión tan hermética, tan cerrada, tan, oscura,
represiva, que fue justo la coincidencia entre los años de dictadura con mis años de formación, en ese momento que todo se abre, Alfonsín, 83, apertura democrática, etcétera, etcétera, en ese momento se mete en la vida de todos el folclore, pero casi que hasta como una cuestión política más que musical, ¿no? Porque de pronto volvió Mercedes Sosa al país y descubrimos que a Víctor Jara lo habían matado, y empezás a descubrir toda una serie de autores y de compositores, y descubrís al Cuchi Leguizamón, y ni hablar de Cita Rosa, o Yupanqui, después descubrís a Ariel Ramírez, bueno, y después algunos los empezás a conocer. Entonces a mí lo que me pasó con el folclore fue una vinculación fuerte, pero más desde el estudio, ¿no? Porque para mí también el folclore representó todo lo que no había aprendido en el conservatorio. Entonces me empecé a meter mucho con el lenguaje del folclore. Y después cuando me vine a vivir a Olavarría, yo me vine a Olavarría en el año 91, justamente yo me vinculo con Olavarría porque cae un grupo de Olavarría a grabar en Milopea. Yo trabajaba en esa época con Lito Nevia en el estudio de Milopea, y el grupo es folclórico. Y el folclore, desde la mirada urbana, desde la mirada de los tipos que habíamos pasado por el conservatorio, también empieza a ser como un campo de experimentación. Porque aparte, sobre la línea de los tradicionales empiezan a aparecer algunos tipos que se mandaban ciertas locuras con eso. Entonces vos decís, sepa, mirá lo que se puede hacer con una samba, mirá lo que se puede hacer con una chacarera. Y ahí empieza a aparecer Manolo Juárez, que yo tuve profe en la facultad, Carnota, y cuando vengo a Olavarría lo conozco a Oscar Alén. Y con Oscar Alén me agarra como un enamoramiento por la música de la llanura, de la cual yo no tenía, lo único que sabía que existía la milonga y nada más, pero después no sabía lo que era un estilo, no sabía lo que era un triunfo, no conocía la forma, no conocía la huella, qué sé yo. Entonces me metí muy como a estudiar eso, yo me sentí como identificado con eso. Y fue una época como muy, muy fuerte en mi vida, porque después la entronqué a la música coral. Yo tengo un camino hecho como arreglador coral, que ha sido como el más notorio de mi carrera como músico, con mucho reconocimiento, sobre todo afuera, porque la música coral, por ejemplo, tiene un sistema de publicación que otras músicas no tienen, y yo tengo música editada en 7, 8 países, por ejemplo, ¿no? Y me he destacado ahí, no tanto por digamos, creo yo, por la cuestión de la calidad del arreglo, sino también por la característica de un arreglo orientado a las formas folclóricas argentinas. ¿Y cómo ves un poco el folclore actual o la música de hoy? A mí hay cosas, bueno, como me pasa con todo, me parece que en general la música popular argentina pasó de una gran etapa compositiva a una gran etapa interpretativa, ¿no? Me parece que los músicos que hoy, digamos, llevan un poco la cara más visible de la música popular, sobre todo en el folclore o en el tango, tienen una calidad interpretativa y han logrado desarrollar cómo bajar tanta información que hay en el mundo que los pone a años luz de los músicos de hace 20 años atrás, o los músicos de mi generación nomás. O sea, yo estoy tocando, ponía el ejemplo de 2 chicos de Tandil que no son conocidos, pero ni hablar, qué sé yo, de un Juan Quintero o un Andrés Rausaer, ¿no? Pero me parece que así como ganamos en el nivel interpretativo y se ha profundizado muchísimo, hemos perdido mucho en el plano compositivo. Los músicos de hoy, para mí, los jóvenes son mucho mejores a los de mi generación, en la media, ¿no? Hoy cualquier pibe toca fantástico, yo lo hablo con la gente de mi edad, todos los cincuentones, y decimos, ¿viste lo que toca? Se sigue a cortar en las manos. Claro, porque uno le agarra como la envidia, ¿viste? Así, ¿cómo toca tanto? ¿Viste? No puede ser.
Pero me parece que todavía tenemos que compensar. Una excepción para mí de eso es por ejemplo el Negro Aguirre, ¿no? Que me parece que es un tipo que Van der Mole, son tipos que todavía tienen como la bandera de la composición muy alta, ¿no? El Coqui Ortiz, hay algunos tipos. Bueno, ahora sé que hace muchos temas. Hace temas de Sí, Aguirre. sí. Sí, bueno, son los tipos que justamente están nutriendo a todo el mundo, ¿no? También hay muchísima música. Yo me acuerdo, ya me estoy poniendo en viejo, ¿viste? Acuerdo cuando salía la revista Pelo. Pero me acuerdo que salía un disco de, no sé, La máquina de hacer pájaros, películas, el segundo disco. Y era un acontecimiento, porque sacaba un disco Charlie, sacaba un disco Spinetta, sacaba un disco Papo, sacaba un disco... Salían 20 discos de rock en el año. Y hoy salen 20 por día. Entonces es distinto también, ¿no? Digamos, la cantidad siempre la cosa como que merma, ¿no? Es una ley estadística esa, ¿no? Cuanto más cantidad, es difícil sostener el piso de calidad. O sea, cuando internalizás eso de que la música es absolutamente imprevisible, que no sabes con lo que te vas a encontrar, ahí es como que se aclara todo, porque dejás de perseguir cargos en la música o lugares al que llegar y decir, sí, no, yo quiero tocar, no sé, quiero tocar con Fito Páez y salir y firmarle autógrafos a las chicas. Cuento eso porque me lo contó una vez Gandini antes de morirse. Gandini fue profesor mío en la facultad y yo me lo encuentro después de muchos años, yo trabajando para el Instituto Cultural, y le digo, maestro, ¿qué hubiera hecho que usted hubiese terminado tocando con Fito Páez? Y él me dice, por los autógrafos que le firmo a las minitas. Tenía 75 años, ¿no? Un grosso. Y Gandini fue un gran compositor de la historia musical contemporánea argentina, el concepto contemporáneo duro, ¿no? El raro, el de la música microtonal y de la serie decafónica y el del atonalismo. Entonces me pasa eso, hay cosas que por ahí hubo proyectos que me hubiese gustado sostenerlos. No sé, yo vine a vivir a Olavarría por el disco con Añoranza, me hubiese gustado grabar un disco más con Añoranza. Me hubiese gustado encontrar la forma de haber seguido sosteniendo a Sonamos, que fue un grupo vocal muy querido para mí, y que aparte fue un grupo vocal que para nosotros me permitía escribir muchos arreglos que hoy se cantan por todos lados. Fue un grupo importante para la música coral de ese momento. Digo, me pasan esas cosas, es decir, bueno, hay cosas que me hubiese gustado no cerrar el ciclo tan pronto, o que se hubiesen perdurado un poco más, o haber profundizado un poco más. Pero después, no, me sigue seduciendo más las cosas que pueden llegar a aparecer. Por eso digo que siempre me siento como a mitad de camino. Uno tiene que ser, desde la cabeza y del corazón, tiene que ser un activo con la música. Lo que no hay que perder con la música es el sentirse activo, ¿no? Y el sentirse activo es que la música te ponga siempre en situaciones incómodas y en situaciones tensas y en situaciones, digamos, con situaciones a resolver, ¿no? Digo, no hay que aburguesarse, porque si vos te aburguesás, chau música, ¿no? O sea, la música, está bueno lo que dijo Barenboim, ¿no? Que dijo que lo más parecido a la música es el disco. La música es lo que sucede en el momento, entonces si siempre estás atrás de eso, siempre vas a encontrar el motivo para pensar algo nuevo, para hacer una clase más piola, o para tocar con gente nueva, tocar nueva música, o para componer. Digo, entonces, siempre como vas a estar buscando el momento que la música sea real, o sea, poder hacerla activa. Esta tierra que se grabó ahí y lo presentamos en el Teatro Municipal el 20 de diciembre del 91. Y yo llegué acá el 18 y lo conocí a Eduardo Timpanaro y a Roberto Peirano, que fue con los que ensayé dos días para armar el disco. Y la noche anterior, porque fueron 2 días así de laburar, ensayar todo,
y la noche anterior me acuerdo que salimos a caminar con mi esposa, la que es mi esposa hoy, a dar una vuelta a la plaza y nos llamó la atención que a las 2 de la mañana había unos tipos en unos andamios pintando un frente y era Ticket. ¿No? Son cosas que me quedaban en el recuerdo, porque Ticket se inauguró el mismo día que nosotros presentamos Canciones de esta Tierra. Y a partir de ahí me quedé acá. Sí, bueno, tenemos una última pregunta. Dale. Lo que estaba preguntando es, ¿qué le dirías a músicos que se están iniciando o que tienen una carrera muy corta, que recién están comenzando? ¿Qué consejo le darías con experiencia? No, la verdad que a mí me parece que lo más saludable es no hablar del lugar del consejo, ¿no? Yo la verdad que no me siento en ese lugar como para dar consejos. Me parece que lo mejor siempre es transmitir la experiencia con la mayor honestidad intelectual posible. Y ser claro en tratar de transmitir lo que uno hizo con la música, ¿no? Entonces siempre por ahí lo mejor para decir es tratar de hacer un camino con la mayor honestidad posible, ¿no? La mayor honestidad intelectual me refiero, que para mí es el camino que te lleva a encontrar la voz propia. Digamos, yo hoy ponía el ejemplo, ¿no? Y hacía el parangón con lo geográfico. Así como a mí me pasó, por ejemplo, que encontré mi lugar en el mundo en Olavarría y hace 10 años que trabajo en La Plata. Y viajo toda la semana y a veces estoy más tiempo allá que acá, pero sin embargo mi lugar en el mundo es Olavarría y seguramente ahora en este año o principio del año que viene voy a terminar estos 10 años de trabajo y voy a volver a mi casa. Me parece que se puede trazar un paralelo perfectamente con la música. Uno tiene que encontrar su lugar en la música, que puede ser, digamos, un lugar estable, ¿sí? Digamos, haciendo un determinado tipo de música, como puede ser, por ejemplo, un músico de orquesta, ¿no? Encuentra ese lugar y desarrolla toda una faz profesional y laboral a partir de un lugar estable, o si no, un lugar que es inestable pero a su vez es muy creativo, ¿no? Que es el decir, bueno, a ver, transito desde la actividad, ¿no? Como intérprete, como docente, pero siempre, digamos, tratando de encontrar qué es lo que uno quiere hacer con el lenguaje, qué es lo que uno quiere hacer con la música. Porque lo más importante es eso, en definitiva. La música es arte, pero también es comunicación. Y a través de la música uno se presenta frente al otro, se presenta frente a su grupo social, se presenta frente a los demás y desarrolla como una mirada. Entonces me parece que eso es lo que hay que buscar. El camino de la música es un camino que si uno lo abraza y se lo apropia, es un camino de ida, es un camino para siempre. Y las posibilidades siempre se las genera uno, siempre se las genera uno. Y hay que pelear por lo que uno quiere hacer con la música. Que perfectamente es compatible con las formas laborales que tiene la música, ¿no? Pero hay que pelear por lo que uno quiere hacer. Tiene que ser así. Buenísimo. Un aplauso, maestro. ¿Alguna pregunta?